week 6 of the SoftBank Group Operator School. Bienvenidos todos, bienvenidos a la semana 6 de este programa. Estamos aprendiendo de las aplicaciones del grupo 3. Del bloque 3. Ya llevamos más de la mitad de este programa y ustedes han estado con nosotros en todo el verano en este camino. Nos quedan 4 semanas, así que por favor no se les olvide sintonizarnos lunes y jueves al mediodía en la costa este de los Estados Unidos. Y recuerden que nos pueden enviar un correo a operatorschool@softbank.com. El jueves pasado tuvimos una excelente sesión hablando acerca del metaverso con Janine de Every Realm y con Sebastián de The Sandbox. Espero que todo el mundo haya hecho la tarea y haya empezado a jugar con The Sandbox, creando sus propios avatars. Pero si no estuvieron o no pudieron estar en la sesión, recuerden que todo el contenido está por demanda, así que pueden ir a la página web, at SoftBank Group Operator School, y ya tenemos todas las sesiones, la mayoría de las sesiones, perdón. Las de la semana pasada estarán ahí pronto, las subiremos pronto. Estoy muy entusiasmada de estar aquí y tener a Alex Cinder. Él es el director de Ledger Enterprise y va a hablarnos acerca de gestión de tesorería y cómo manejar el tema de activos cripto. Así que, Alex, estamos muy entusiasmados de tenerte aquí. Pero antes de comenzar, ¿podrías asegurarte de enviar todo, por favor, asegúrense de enviar todas sus preguntas en el Q&A? Alex está muy entusiasmado de hablar con nosotros y quiere pasar mucho tiempo en la sesión de Q&A, así que por favor recuerden publicar todas sus preguntas ahí y tendremos la oportunidad de hacer preguntas directamente también. Y Gabriel va a enviar, o alguien de nuestro equipo va a enviar un formulario de feedback, así que por favor también ayúdenos diligenciándolo. Nos ayuda a asegurar que estemos siempre entregando el mejor contenido y la mejor experiencia para ustedes. Dicho eso, quiero presentarles nuevamente a Alex. Él es el director global de Ledger Enterprise, un proveedor de tecnología global que ayuda a las compañías a participar en entornos globales y en escala económicos. Tiene más de 15 años de experiencia impulsando la adopción de tecnologías emergentes en las principales organizaciones de servicios financieros, actualmente también en cripto. Alex trabajó en trabajó como director de desarrollo de software y vicepresidente global en Nasdaq, y recientemente trabajó también en la siguiente generación de infraestructura de mercados de capitales digitales como asesor senior y jefe de arquitectura en Six Digital Exchange. Alex, con eso te va a pasar el micrófono y nos veremos de vuelta en el espacio de Q&A más adelante. Gracias, Laura. Una excelente presentación. Ya estás haciendo todo el trabajo para mí. Te encargaste de todo, básicamente. Fue una excelente presentación. He estado mirando algunos de los contenidos que han sido creados como parte de esta serie de clases y ha sido un contenido increíble. Fue un placer realmente revisar algunas de las cosas que han hecho hasta la fecha y mantenerme también a la fecha, actualizado yo mismo. Quizás esta sesión no va a ser tan entusiasmante o interesante como el metaverso. Estoy seguro que fue mucha información interesante que se compartió en esa sesión, pero es importante entender y reconocer que cuando hablamos acerca de gestión de tesorerías en el mundo de cripto, realmente tiene todo que ver con los precursor. Todo lo que usted como organización o como individuo haría desde la perspectiva de preparaciones, como precursor. Es estar en una posición en la que usted puede construir un conjunto de casos de uso basados en cripto, incluyendo el uso del metaverso y o la creación de un negocio completo en este ecosistema global, en este ecosistema tan interesante. Voy a compartir mi pantalla y podemos comenzar entonces. Bueno, espero que ustedes puedan ver mi pantalla en este momento. Una presentación rápida. Como Laura lo mencionó, Ledger Enterprise Solutions se centra en aportar soluciones o llevar diferentes soluciones de gestión de cripto a diferentes participantes del ecosistema cripto, y realmente nos enfocamos en traer gobernanza a escala y interacción. Básicamente nos centramos en cómo asegurar interacciones entre los diferentes casos de uso de cripto, y la gestión de tesorería es una parte fundamental de ella, que se necesita básicamente para cualquier negocio de cripto. Yo voy a presentar la clase hoy, pero tenemos un equipo en Estados Unidos dirigido por Joe Engelchan, eh, que lo muestro aquí, y nuestro director de ventas es Alejandro Chávez también. Si tienen preguntas, les mostraremos los materiales aquí y sientan siempre la libertad de contactarnos para seguimiento.
Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Tenemos mucho material, muchos diferentes temas que podríamos cubrir. Voy a tratar de mantenerlo relativamente corto y enfocarme en los diferentes aspectos críticos de la gestión de tesorería en cripto. Vamos a describir qué es realmente ese tema, cómo es diferente de la gestión tradicional de cripto y cuáles son las principales cosas que deben entenderse mejor en este modelo. Vamos a hablar acerca de algunos de los motivadores sobre por qué un público como ustedes quisiera o tiene que importarse o concentrarse o aprender sobre esto. Vamos a hablar un poco más en detalle sobre autocustodia, self-custody. Es un concepto muy interesante, muy importante para entenderlo plenamente antes de entrar al mundo de Web3 y el mundo de los cripto. Y después entraremos a hablar en profundidad acerca de los diferentes riesgos asociados a la interacción con Web3 y cripto y las oportunidades que existen. Y ahí es donde tenemos una gran cantidad de contenido sobre diferentes casos de uso en los que podemos concentrarnos y con gusto vamos a poder compartir algunos detalles acerca del Q&A y vamos a ayudarlos a ustedes como público a impulsar un poco ese feedback. Entonces, empecemos con ese tema. Tengo bastante historia laboral y experiencia en mercado de capitales, pero no soy experto para nada en gestión tradicional de tesorería. Trabajé con varias contrapartes en esa área en el pasado. Hice muchas búsquedas de Google antes de esta clase para poder entender los puntos fundamentales y los elementos clave, que es una función tradicional de cripto, de gestión de cripto. Y para ser totalmente transparentes, lo que aprendí es que realmente es una función muy amplia, con muchos aspectos diferentes que deben ser cubiertos, pero en lo fundamental, en lo que se enfoca es, o en lo que se concentra, es la gestión de los holdings de una compañía, de una empresa, con la meta, con miras a mantener liquidez y a evitar el riesgo financiero y reputacional. Es decir, cómo gestionamos nuestro efectivo, nuestro dinero como organización para poderle pagar a nuestros empleados, a nuestros proveedores, para que tengamos ingresos de nuestro, positivos y para que podamos gestionar nuestro dinero sin interrupciones ni disrupción. Ahora, entre más complejo sea su negocio, más complejo será su modelo de tesorería, con una amplia gama de diferentes capacidades, incluyendo gestión de su relación bancaria, la gestión del dinero diario, de la caja menor casi, y el el manejo de diferentes complejidades, entendiendo, asegurándose de que puedan protegerse contra las variaciones en la tasa de cambio, mantener una buena asignación de su portafolio de efectivo, de despliegue de capital de la manera más eficiente posible. Así que hay una amplia gama de diferentes capacidades y diferentes actividades que entran a ser parte de la gestión de tesorería y de la gestión de tesorería tradicional. Obviamente no vamos a entrar a ese nivel de profundidad cuando hablamos acerca de cripto o de gestión de cripto, porque básicamente el estado actual o la evolución actual y madurez actual del ecosistema no permite que muchas, o no hace que muchas de estas funciones no sean relevantes. Pero incluso en el estado naciente de donde estamos, desde la perspectiva de un desarrollo del ecosistema de cripto en comparación con los ecosistemas tradicionales, también, de todos modos, ya es importante empezar a entender algunos de esos conceptos y cómo eh, juegan en cuanto a cripto. Sé que ustedes ya hablaron en un par de sesiones de DeFi, hicieron algunos casos de estudio y la forma como esto entra a jugar con gestión, siendo el centro de ello la gestión de tesorería. Entonces, ¿qué es la gestión de tesorería en lo fundamental? ¿Cuál es el centro de este punto? Cuando hablamos acerca de gestión tradicional de tesorería, estamos principalmente hablando de flujos de caja, gestión de liquidez y gestión de divisa o fiat, ¿no? Dinero. Cuando hablamos de gestión de tesorería en cripto, la conversación cambia un poquito porque, bueno, lo que hablamos, de lo que hablamos en cripto no es necesariamente de dinero, de la forma como lo entendemos hoy en día, sino más de valor. Entonces, con la gestión de tesorería en cripto, la de conversación se centra en cómo medimos el valor, que es equivalente a tokens y la gestión de tokens, y cómo hacemos eso con la posibilidad de gestionarlo a través de descentralización en redes distribuidas, con el concepto de autocustodia, en el que las organizaciones y los individuos pueden gestionar sus tokens, su valor en contraposición con delegar eso a una tercera parte. Eso permite que las organizaciones tomen sus propias decisiones
empoderan a las organizaciones para poder desarrollar sus propias estrategias sobre la gestión de tokens, y esto lleva a un empoderamiento más fuerte y a un impacto de, sobre estos conceptos, pero también tiene que ver con la manera como una organización es dirigida. En lo que realmente a lo que se resume es los modelos tradicionales de gestión de dinero, de fiat, de tesorería, se centran en trabajar con entidades centralizadas como bancos y otros proveedores de servicio. En el caso de cripto, de una tesorería cripto, se centra más en empujar el control hacia los bordes, y eso realmente exige un modelo de seguridad a escala. Entonces, la diferencia fundamental es básicamente que si miramos la gestión de tesorería en cripto, sería como tomar un modelo tradicional donde nos concentramos en la construcción de relaciones y gestionarlas con proveedores de tercera parte y distribuidores, llevándolo hacia la posibilidad de la tecnología, de redes distribuidas y tener la posibilidad de ejecutar su propia función, sus propias funciones de gestión de tesorería en el concepto de lo que quieren hacer como organización. Entonces, ¿por qué se vuelve esto relevante? ¿No? Bueno, hemos tenido funciones de finanzas tradicionales, de gestión de tesorería tradicionales, que llevan mucho tiempo, pero ahora tenemos un influjo muy grande de casos de uso de cripto y diferentes tendencias que se dan en el ecosistema de Web3 o Web3, y ha visto un aumento significativo de uso, tanto en retail como del lado institucional. Así que ustedes tuvieron una sesión sobre el metaverso y las posibles implicaciones del gaming en ese espacio. Tenemos 10.000 millones invertidos en 2021. Tenemos grandes adquisiciones en este espacio, con Microsoft comprando a Blizzard con 65 billones. Eh, Hay una inversión muy significativa en el espacio del metaverso, de NFTs, de gaming, y vamos a cubrir mucho más sobre cómo eso se correlaciona con cripto y los requerimientos de tesorería corporativa. Tenemos una gran cantidad de activos asignados al futuro de las finanzas con DeFi, con un valor total que habilitado a 2022 fue de 175 billones, 1.000 millones. Esa cifra. But we anticipate it to continue to grow and fully recover and continue to multiply. And that has been a huge, Y ha huge habido una gran cantidad de un crecimiento de 7.000% en 2020, comparado con 36.000%, perdón, lo que lleva a una mayor creación de tesorería, de modelos de tesorería de cripto para ayudar a movilizar los diferentes casos de uso. La identidad digital es algo que sigue evolucionando como entorno digital, poder ofrecerle, poder desarrollar diferentes registros para audiencias globales y expandir esas capacidades, y se va a volver cada vez más y más importante para poder permitir a las organizaciones que las organizaciones interactúen con esos casos de uso para poder, y necesitan cripto para poder hacer eso y gestionarlo para hacer eso. Y NFTs y tokenización de los activos ha crecido mucho. Hemos visto recientemente una gran explosión de eso en la medida en que empezamos a crear infraestructura de mercado y otras capacidades que permiten que la gente capture tokens no fungibles y que permitan recolectar cosas de manera o coleccionar cosas de manera diferente, donde la gente tiene control sobre sus propios coleccionables sin tener que ir a una tercera parte. Eso ha sido un mercado muy creciente. Lo que estamos tratando de posicionar aquí es que esta revolución Web3, con esta gran variedad de casos de uso y posibilidades, requiere fundamentalmente de una cosa, de cualquier organización que quiera participar en este ecosistema. Y eso es cripto, básicamente. Entonces, si usted quiere crear una colección de NFT, va a necesitar Ethereum o va a necesitar otra moneda para poder impulsar el acuñado y la creación de estos NFTs. Si quiere crear una organización que permita acceso a DeFi o a las diferentes aplicaciones que están desarrollándose en el ecosistema, también va a tener que poder gestionar cripto para interactuar con ese ecosistema, para poder crear depósitos, para asignar activos criptonativos a los DApps y para poder
pagar el gas asociado con esas transacciones o el combustible. Lo mismo aplica para metaverso, para gaming y una cantidad, a todos los casos de uso diferentes. Entonces, sin importar lo que usted quiera, sin importar el negocio que quiere construir, si es un negocio Web3, si es un negocio que corre sobre o interactúa con redes distribuidas, va a necesitar cripto, va a tener que manejar un balance de cripto y va a tener que tener los controles, prácticas, gobernabilidad implementadas para poderlo hacer exitosamente. Obviamente, cuando nos aproximamos a esto y miramos cuáles son las principales cosas que hay que considerar para poder desarrollar la estrategia adecuada de gestión de cripto, hay básicamente tres dimensiones de escala en las que ayudamos a nuestros clientes a identificar y que son las que quisiéramos concentrarnos. Hay diferentes soluciones disponibles para diferentes áreas y es importante conceptualizarlas y entenderlas antes de empezar nuestro camino. Una es la escala de valor. Y eso es importante entenderla, porque, especialmente con el rápido crecimiento de las redes cripto y el valor que hay ahí. Si usted está queriendo crecer su negocio de manera orgánica o una compañía multimillonaria que está tratando de crecer rápidamente y tener un escalamiento rápido de su portafolio cripto, tiene que pensar acerca de la escala de valor y en relación con la forma como se relaciona con la seguridad. Entre más valor se le agrega a cada protocolo, mayor valor tienen las redes, mayor valor será desplegado por las organizaciones y se necesitarán mayores, digamos, límites más altos de las medidas de protección para proteger ese valor. Similar a lo que los bancos todo el tiempo hacen para proteger nuestros activos. El mismo modelo exactamente aquí, solamente que está dentro de es la responsabilidad del participante y de las organizaciones el poder tener los mecanismos de seguridad implementados para poder proteger el valor que generan y gestionan. La segunda dimensión de escala es la escala de complejidad. Nuevamente, hay correlaciones que pueden hacerse hacia el sistema tradicional. Una organización global, internacional, tiene que tener diferentes impactos de cambios de cambio, tienen que tener un proveedor que pueda facilitar el comercio en diferentes divisas, que pueda movilizar activos en grandes volúmenes a través de diferentes jurisdicciones para poder cumplir con obligaciones, leyes de compliance, regulatorias, impuestos, fiscales, demás. Y eso también se traduce hacia el mundo cripto, donde dependiendo de el caso de uso particular o la combinación de casos de uso, usted y su organización van a tener que interactuar con una gran variedad de redes de cripto. Obviamente todo el mundo conoce Bitcoin, Ethereum es una grande que está evolucionando en diferentes casos de uso con interacciones smart contract y la variedad que viene de la tokenización, ¿ya? Con otros protocolos que están evolucionando y hay una cantidad de redes de rápida adopción como Solana, Polkadot y una gran variedad de otros que están emergiendo para soportar diferentes tipos de uso, diferentes escenarios, diferentes modelos y ecosistemas financieros en torno a cada red que ustedes como organización van a tener que navegar. Y eso también introduce un nivel de complejidad altísimo. Cada una de esas redes tiene diferentes protocolos, algunos muy diferentes, otros no tanto. Y es importante tener la capa correcta de abstracción y construcción para poder operar efectivamente en múltiples redes, diferentes casos de uso. Esa área continuará creciendo, así que es algo que es muy importante monitorear y es importante encontrar el partner correcto para que pueda manejar el nivel de complejidad requerido. Y la última dimensión de la que pensamos es la escala de operaciones. Y eso es verdaderamente importante porque ahí es donde vemos que existe la mayor diferenciación contra las finanzas tradicionales. Es una broma muy conocida en cripto, que cripto nunca duerme. Estas redes son principalmente u holísticamente están impulsadas por la tecnología. Days off. La tecnología no se toma días libres, no necesita vacaciones, no tiene un horario específico. Estas redes siempre están activadas. Entonces, la oportunidad de crear modelos de operación 24/7 con mercados continuos, con descubrimiento permanente de precios, con liquidaciones permanentes. Esos son conceptos revolucionarios en el sector financiero que está más acostumbrado a eventos cíclicos, transferencias cíclicas,
ciertos periodos de tiempo para liquidaciones y para clearing. Estos son conceptos que son muy diferentes en el mundo cripto y es realmente un desafío muy grande para las operaciones, para las compañías, establecer modelos de operación que permitan interactuar y operar en el mundo de cripto, donde su base de usuarios y su público siempre está activado, los precios siempre están variando y fluctuando y no existe un concepto de trabajo de 9 a 5. Aquí es donde vemos realmente que la mayoría, que hay una demanda de parte del soporte para creación de modelos y para poder escalar ese aspecto, o para que no sea necesario desplegar millones de personas o millones de recursos humanos para cubrir esa expansión. Entonces, el concepto fundamental en torno a la gestión de cripto es la oportunidad de autocustodia o self-custody. Como mencioné anteriormente, en el mundo de la cripto, su banco realmente se está volviendo una red distribuida. Y lo que usted tiene la oportunidad de hacer como individuo y como organización es tomar una decisión o tomar la decisión de que usted personalmente va a aceptar responsabilidad por gestionar los activos y por interactuar con ese activo, sin tener un intermediario o sin tener un paso intermedio en el camino. Usted va a querer contratar a alguien que le preste servicios, que les preste capacidades técnicas, reportes, de pronto incluso servicios operativos, apoyo de soporte, entrenamiento a su personal, pero lo que recomendamos es que en el mundo de los cripto, la oportunidad realmente es que ustedes estén en una posición como individuo y como organización en la que puedan fundamentalmente ser dueños de su propio valor digital en estas redes. Y entonces ahí podrán libremente emplear terceras partes para ayudarlos a hacer eso, ofreciendo tecnología, servicios y capacidad de valor agregado. Entonces, el consejo y el modelo que consideramos el modelo correcto para cripto no es delegar la propiedad. Usted puede delegar operaciones, puede delegar software, puede delegar otras capacidades, pero no delegue la propiedad. Es muy importante mantener esta propiedad y con las capacidades técnicas que existen en el mercado hoy en día y las capacidades técnicas que las redes ofrecen, es un aspecto manejable, gestionable, poder gestionar su propia propiedad dentro de la organización. Así, ¿qué es la propiedad en el concepto de cripto? Obviamente puede manejar sus llaves privadas y hay una variedad de opciones que están al alcance de su mano para hacerlo seguramente con su propio gobierno, con sus propios procesos de negocio y compliance en torno a esa capacidad. Es una pieza importante de primera mano poder hacerlo y tenerlo correctamente con los controles y seguridad correcta, porque ahí empieza desde lo más básico, ¿no? Desde establecer su imagen en cripto. Ese es el punto de arranque de su viaje en cripto, incluyendo las capacidades de gestión de tesorería, porque es el primer concepto o el principal concepto de gestión de cripto y de la gestión de sus propios tokens es ser dueño de sus propias llaves. Entonces, ese es el constructo más importante en torno a la self-custody y autocustodia. Gestione su propio cripto. Ahora, si miramos, por ejemplo, Ethereum o otro blockchain habilitado para smart contract, el segundo paso sería sea dueño de su smart contract. Eso es un poquito más específico hacia los NFTs o hacia DAOs, Digital Organizations, que se vuelve realmente en donde se vuelve realmente importante gestionar los smart contracts dentro de las diferentes redes como usted mismo, como organización, y no delegarlo, porque los smart contracts que usted cree para gestionar sus propios NFTs y sus casos de uso son un reflejo de su marca, y en muchos casos es así, y usted no delegaría la gestión de su reputación, de la reputación de su marca a una tercera parte, de la misma forma o en el mismo modelo. No delegarían tampoco la propiedad de su smart contract a tercera parte. Pueden delegar ciertos aspectos para la gestión de sus smart contracts, pueden contratar expertos para la creación de sus activos, pero cuando hayan sido creados y publicados en blockchain,
ya debería ser dueño de eso y ser dueño de esos smart contracts desde la perspectiva de seguridad. Y un aspecto importante de esos componentes es que debería hacerlo con Secure Governance y Compliance. Y esos son los tres, digamos, los tres patas del butaco, como nos gusta decirlo, los componentes críticos al desarrollar su modelo de autocustodia en torno a su estrategia Web3 y a su viaje hacia el ecosistema. Entonces, hemos hablado acerca del alcance de Treasury Management, como podemos verlo aquí a la izquierda. Yo me robé esta imagen al hacer mis búsquedas en browsers. Y ustedes pueden ver rápidamente que el mundo de la gestión de tesorería es muy amplio, el conjunto de características, capacidades que se requiere para hacerlo es inmenso, desde cubrir una variedad de activos diferentes, a gestión de colateral o de garantías, a la automatización extensiva que se necesita para esto. Entonces es un conjunto complejo de problemas en el mundo tradicional, pero fundamentalmente, si usted lo desglosa hacia el mundo de gestión de tesorería en cripto y donde debe uno empezar, ¿qué necesita usted para poder comenzar desde el punto de vista desde una perspectiva de mínima implementación para asegurar que tenga una función de gestión de tesorería de cripto y poder participar en el ecosistema y en el negocio? Realmente se resume en una serie de conceptos bastante simples que voy a escribir y vamos a hablar en detalle un poquito más de cada uno, pero a nivel alto, eso es un poquito sobresimplificado, pero es importante conocer los conceptos. Primero que todo, necesitaríamos crear nuestras llaves privadas, como lo mencionamos, para self-custody o autocustodia. Después, lo que uno tiene que hacer es básicamente crear sus cuentas de recepción segura, porque usted va a necesitar cripto para poder impulsar su negocio cripto, y lo que usted necesita es básicamente crear las cuentas donde va a recibir y recibir cripto y tiene que poder ser capaz de comunicarle eso a los proveedores que van a estar comprando cripto a su nombre de los fiat que usted les compre, que se les mande, perdón. Y eso es básicamente una rampa de acceso a cripto para poder trabajar con un proveedor manteniendo un fiat y logrando que ellos adquieran cripto a su nombre en un negocio. Puede hacerlo a través de los diferentes exchanges, de los casos de corretaje, pero usted lo que tiene que darles ustedes a ellos es una dirección segura de recepción de cripto, porque si alguien manipula esa información, el cripto que usted va a comprar con su fiat va a ser entregado a otro lugar y eso es un riesgo muy real y uno que usted va a tener que mitigar desde muy pronto en su recorrido sobre las cripto. Como mencioné, luego va a tener que poder adquirir cripto, va a tener que comprar un proveedor que les dé acceso a tokens cripto y y acceso al cripto. Va a querer escoger la red en la que quiera participar, Ethereum, Polygon. Va a tener que mirar cuáles son los casos de uso que va a necesitar y van a comprar entonces los cripto para poder utilizarlos. Después de recibir sus cripto en esas cuentas de recepción segura, tiene que crear las reglas correctas de gobierno sobre cómo lo administra, quién está autorizado a crear transacciones, cómo se gestionan las whitelists de entidades a las que su equipo operativo pueda mandarle cripto por las razones que sea, a otros casos de corretaje para poder hacer el cambio por efectivo, ¿no? Ustedes van a tener que estar en una posición para poder establecer el modelo correcto operativo para enviar diferentes activos cripto en el ecosistema, potencialmente a su base de usuarios por diferentes razones. Y luego, en la medida en que se interesen en DeFi o si van a trabajar con interacciones smart contract, pues va a ser algo que van a tener que entrar a mirar cómo manejarlo, cómo interactúan con DeFi, si quieren hacer staking, si quieren hacer swaps o una variedad de diferentes casos de uso, si quieren crear smart contracts NFT para que les permita a ustedes, a su equipo, acuñar NFTs. Todo eso requiere de criptos como combustible y requiere también governance para dirigir las interacciones. También va a tener que gestionar los tokens, ¿no? Dependiendo de la complejidad de su caso de uso, puede tener una gran variedad de tokens en diferentes blockchains que van a tener que ser gestionados. Y
como lo mencionamos antes, si está hablando de casos de uso NFT, pues y con smart contracts va a tener que crear también NFT smart contracts para acuñar los NFTs. Esos son son casos de más alto nivel, hay que hacerlos en secuencia, hay diferentes formas de hacerlo paso a paso, con el software adecuado, con el partner adecuado, pueden asegurarse de crear sus cuentas, luego comprar el cripto para ver cómo funciona este proceso. Una vez tiene su cripto, puede navegar un poco más, crear casos de uso, monitorear sus NFTs, sus smart contracts, hacer interacciones DeFi selectivas. Y el objetivo primario sería hacer eso de manera segura con el gobierno corporativo adecuado, con las actividades adecuadas y las seguridades adecuadas y tener diferentes interacciones con la misma plataforma que les da eso. Entonces, aquí es donde podemos volvernos un poco más tácticos en cuanto a las diferentes dimensiones que hemos mencionado a la fecha, hasta ahora. Entonces, con Ledger Enterprise, lo que hemos construido y lo que ofrecemos es que esa capa de gobernabilidad, compliance y la integración y operaciones para poder escalar esos tres factores, integrarlos en la misma plataforma. Hacemos eso para diferentes tamaños de organizaciones, así que usted puede ser en la etapa temprana de desarrollo de su recorrido, donde está experimentando apenas para asegurarse que no se mete en problemas, o puede ser una organización que está en escalas gestionando ya billones en cripto, buscando facilitar custodia, casos de uso, o interactuar con DeFi de gran escala y poder prestar y crear otros modelos de liquidez en torno a activos cripto. Entonces hay una gran gama de casos de uso de cripto, pero los principios se mantienen iguales en cuanto a gobernabilidad, compliance e integración hacia los sistemas de back office para poder escalar. A un alto nivel se puede ver la correlación, ¿no? Empezamos con el modelo del círculo tradicional en torno a lo que está implícito en la gestión tradicional de tesorería. Para gestionar su tesorería cripto, debemos trabajar a través de estas diferentes capas que estamos usando aquí. Entonces, empezando en gobernabilidad para Web3, protección y control de su red privada, de su llave privada, es lo que mencionamos anteriormente. Es necesario tener ese proceso y esa operación. Eso es realmente lo que llamamos el génesis, el evento génesis de cómo se inicia el viaje, el recorrido en cripto, en Web3. Obviamente nosotros gravitamos y motivamos 100% o promovemos la self-custody como solución. Requiere tener facilidades clear signing o de firmas claras. Hablaremos de eso un poco más adelante en la parte de seguridad. Y después de que se ha establecido, entonces podemos empezar a hablar acerca de la capa de gobernabilidad, establecer las reglas de gobernabilidad, los flujos de trabajo, de aprobación, los whitelists, los límites, los umbrales, qué tipo de transacciones se pueden ser aprobadas por quién, bajo qué circunstancia. Esto tiene que ser customizable permanentemente para poder gestionar una variedad de casos de uso y tiene que estar 100% bajo su control o bajo el control de su organización para establecer los modelos de gestión que ustedes necesitan para poder escalar su negocio. Compliance es una parte importante de esto. Dependiendo de la madurez y escalabilidad o escala de su negocio, va a tener que tener diferentes reglas de compliance, SOC, por ejemplo. Son activos reales lo que usted está teniendo aquí, usted está protegiendo valor así en estas redes, así que es importante implementar los factores de visibilidad, de reporte y de seguridad correctos. Y después de que una vez esos aspectos están completos, si están bien definidos, bien estructurados, entonces podemos pasar a los casos de uso más emocionantes acerca de capacidades Web3. Y ahí es donde empezamos a hablar de DeFi, casos de uso sobre NFT, posibilidades de staking y gestión de tesorería, que es la capacidad de gestionar adecuadamente sus activos cripto en diferentes cuentas y facilitar pagos y recibir direcciones de su público, de sus redes. Integración y automatización, muy importante, y esa es la capa, perdón, donde es crítico incorporar las habilidades nativas de cripto en su sistema. Y eso va a ser muy importante, porque realmente aquí es donde nosotros decimos que estamos en el negocio de construir puentes. Va a ser muy difícil
reemplazar completamente los sistemas tradicionales en un solo viaje. Esto va a tomar tiempo, va a ser incremental el proceso y así que es importante tener las capacidades adecuadas para conectar el software actual, los procesos operativos actuales, los negocios actuales hacia el mundo cripto, donde hay casos de uso más limitados para comenzar. Obviamente es importante tener el soporte adecuado. Y nuevamente, cripto nunca duerme, su base de usuarios de cripto va a estar ahí 24/7 y la idea es que sus negocios, sus sistemas estén activos y soportando a sus clientes durante 24/7. Y obviamente la idea, necesitan a alguien que ofrezca soporte técnico, responda a preguntas y siga el modelo básicamente de actividad alrededor del mundo. Esas son las diferentes capas fundamentales que van a ser críticas para primordialmente ofrecer la génesis adecuada para su estrategia Web3. De ahí, para definir los controles y el compliance adecuado para gestionar tesorería en cripto. Y en cuyo momento, cuando lo hayan hecho, podrán expandirse a una diferente gama de casos de uso, empezando a experimentar con NFTs, con DeFi, con diferentes soluciones, obtener beneficios de los activos cripto y todo lo que puede venir, porque este mundo está todavía muy poco desarrollado y vamos a ver todos los beneficios que van a llegar de esto, incluyendo algunos de los que van a generarse por los que están hoy en el público. Algo que va a ser muy importante y es hablar de seguridad y con gusto es un tema que responderé las preguntas al respecto más adelante. La seguridad es un aspecto fundamental en cripto, como lógicamente ya han escuchado como parte de esta sesión, como parte de los diferentes artículos de noticias, todo lo que sucede en cuanto al mundo cripto. La seguridad es fundamental. Ahora, ¿por qué es el caso? ¿Por qué es este el caso? Para sobresimplificarlo un poquito, y volviendo a una de las cosas que mencionamos originalmente. El concepto de cripto realmente significa quitar la complejidad de la tercera parte, del intermediario, básicamente. Básicamente estamos retirando la función bancaria, moviendo esa capacidad hacia una tecnología, hacia una red habilitada sobre una tecnología. Esa red no está siendo gestionada por una entidad única, así que no hay nadie dentro de ese modelo que tenga la capacidad de de afectar una transacción, de tener arbitramiento, diciendo, de pronto esta transacción fue ilegal o no se hizo de manera nefaria. Hay muy poco que puede hacerse a nivel de la red para protegerse en contra de estos casos que ya hemos... hay ciertos casos de protección, ¿no? Donde hemos desarrollado modelos de corretaje y demás para mitigar eso en el entorno financiero. Pero la premisa básica es que si usted crea una transacción y la firma con sus llaves y la publica a la red, esa transacción es final. Ya está, ha sido publicada y ya hay muy poco que usted pueda hacer para poder recuperar esos activos después de que la red aprueba y verifica que la transacción ha sido adecuadamente estructurada y que ha sido firmada por su conjunto de llaves privadas, lo que presenta una serie de desafíos, pero lo que hace es que básicamente empuja la responsabilidad de asegurarse de que usted tenga la capacidad de revisar esa transacción. Hay un conjunto de pasos de aprobación y garantizando que su entidad sea la única entidad que pueda firmar esa transacción digitalmente antes de sacarla hacia la red. La responsabilidad y la seguridad de eso es empujada hacia su entidad, ya sea hacia el usuario individual que está interactuando con cripto o hacia la organización que está haciendo. Y ahí es donde el tema de seguridad realmente se vuelve importante, porque realmente si esa transacción se publica de manera oscura o ilegal, o si alguien firma esa transacción sin que el dueño sepa lo que está pasando, hay una gran oportunidad para hurto. Y eso ha sido utilizado por algunos participantes o actores para robar cantidades significativas de cripto. Así que hay más de 1.000 millones de cripto que han sido atacados o que han sido afectados en 2022 y un hack, más o menos hay un hack exitoso cada 5 días y algunos con más o menos éxito y es un riesgo 24/7 que tiene que ser enfrentado. Esto es un punto muy crítico que tenemos que entender. Entonces, ¿cuáles son algunos de los desafíos?
lo que está sucediendo en el espacio, porque está creciendo tan rápidamente, es que las tecnologías existentes como iOS, Android, Software Wallet, están siendo utilizados para interactuar con aplicaciones que realmente mueven valor. Y el problema es que nuestra infraestructura Web 2 que existe hoy no fue diseñada desde la perspectiva de seguridad para poder gestionar adecuadamente o permitir a sus usuarios que gestionen transacciones de valor significativo. Y ahí es donde la raíz del problema existe, y es que todas las herramientas que tenemos para nosotros, que están disponibles para nosotros a escala en nuestros navegadores, en nuestro browser, en nuestros teléfonos y otra serie de capacidades que han sido desarrolladas, han sido hechas para asegurar y transar en información y proteger sus datos, pero no son suficientes para hacer transacciones y proteger su valor. Y ese es el principal paradigma y la hipótesis fundamental sobre la que se fundó Ledger. ¿Qué hicimos para resolver eso? Es muy transparente, muy claro. Espero que ustedes ya están seguramente convirtiéndose en un público que sabe mucho cripto y ya tienen conocimiento de esto. Estoy seguro que ustedes ya saben qué es el Ledger Nano. Es una de las billeteras de cripto más seguras del mundo. Es un componente de hardware que ha sido especialmente diseñado para hacer un emparejamiento con el software. Así que lo puede hacer un emparejamiento, lo puede conectar con su browser, con su iPhone, para tener una validación de tercera parte con una pieza de software que prueba que la transacción que usted está firmando en la interacción con Web3 es lo que usted quiere firmar. Entonces, el Ledger Nano establece dos piezas fundamentales de funcionalidad. Uno, protege el material de sus llaves privadas. Y segundo, permite que usted vea en una pantalla segura, aunque sea pequeña, en el Ledger Nano, exactamente cuál es la transacción que usted está firmando. Así que tiene otra fuente de información, no solamente su navegador o su app de iOS, para poder confirmar su transacción en la red cripto. Y esa es una pieza crítica. Ahora, esta pieza de hardware ha sido muy exitosa. Hemos vendido más de 5 millones en los últimos 8 años de actividad y 20% de todo el valor cripto en el mundo es asegurado utilizando estos dispositivos. Este dispositivo fue especialmente diseñado para los casos de uso de retail, pero lo que hemos hecho con el Ledger Enterprise es expandir ese modelo. Utilizamos un dispositivo un poco más grande con una pantalla un poco más grande, parecido a un iPhone, que permite ciertas transacciones, y creamos una plataforma que las compañías han desarrollado que empodera el gobierno corporativo seguro y que permite hacer gestión por parte de equipos, que permite gestionar whitelist y tener autoridades o capacidades de monitoreo y gestión de tesorería. Ahora, tenemos más material, pero quería pensar un poco en el tiempo y quería pensar en los diferentes casos de uso que pueden ser construidos sobre estas capas. Hablamos un poco de staking. Hay una gran cantidad de varios de DeFi, de los que podemos hablar desde Digital Twins hasta el metaverso, hasta Proof of Attendance, hasta gestionar sus colecciones de NFTs. Y me encantaría ahorita abrir para preguntas para ver en qué dirección debemos movernos antes de inundar a todo el mundo con demasiada información. Muchas gracias, Alex. Esto ha sido realmente valioso, este material, muy bueno. Y vamos a compartir la presentación con el grupo. Ha sido divertido porque la gente me está mandando textos directamente, no solamente en el Q&A. Pero empecemos por un punto básico, y es las compañías que no son nativas de cripto. Una compañía tradicional Web 2, ¿no? Que no está haciendo nada en el entorno cripto, deberían estar pensando acerca de incorporar gestión de tesorería en cripto en general. Pues yo diría que hay dos aspectos de eso. Está el tema de asegurar que sus operaciones sean a prueba de futuro. Y segundo, entender cuál es la evolución del espacio y cómo va a impactar su negocio eventualmente. Ahora, para ser completamente transparentes, si usted no es una compañía nativa en cripto y está en un segmento donde la tecnología fundamentalmente
no ha tocado en gran profundidad, cada vez va a ser más difícil encontrarlos, ¿no? Pero usted puede pensar que va a tener tiempo, pero yo pienso que la manera de mirar esto correctamente es, mire los bancos y mire los anuncios que han sido hechos en los últimos años o en la industria tradicional de finanzas. Independientemente de qué tipo de compañía, de cuál sea la compañía en la que usted va a tener un proveedor bancario, usted va a tener un proveedor bancario para manejar la gestión de sus recursos, de su fiat. Si, si usted quiere tener un recurso para hablar a sus asesores bancarios sobre cómo van a moverse en el futuro y a gestionar los fondos en el futuro, en el horizonte mediano a largo plazo, debería empezar a desarrollar un poco de conocimiento sobre este entorno. Porque el punto de vista de la industria es que el sector financiero es, a pesar de que es más lento, como lo está haciendo siempre, como siempre lo hace el sector financiero, está gravitando hacia este tipo de servicios financieros para buscar la siguiente generación, la siguiente capa de cómo los servicios van a funcionar. Por ejemplo, pasando de fiat y divisas localizadas a un modelo más descentralizado de valor y cómo lo asignamos en diferentes organizaciones y diferentes usuarios. Pienso que primordialmente la primera adopción va a estar en torno a los usuarios de retail, a los minoristas, que quieren interactuar con Web3, ya sea a través de NFTs, a través del metaverso, a través de los casos de uso. Y si usted es una de esas compañías que tiene esa base de usuarios, debería informarse, debería estar en una posición en la que pudiera acomodar esos nuevos patrones que van a estar motivados o impulsados por su público retail. Pero aún si no lo está, si no tiene un impacto directo, una demanda directa de su público, de su base de clientes, eventualmente y probablemente relativamente rápido va a encontrarse en una situación donde uno de sus socios o partners va a decirle que quisiera involucrarse o participar con usted a través de este tipo de mecanismos o de esta red o que van a querer intercambiar valor de esta manera a diferencia de los medios tradicionales. Sí, la mayoría de las compañías están listas para tomar, o hay compañías que están listas para tomar el siguiente paso, pero no están no se sienten muy cómodas con la self-custody. ¿Qué les puedes decir a ellos? Y eso se enlaza a la pregunta de Ulises aquí sobre cuál es el desafío más grande de gestionar activos cripto. Sí, pienso que eso es una excelente pregunta y realmente creemos que la autocustodia es algo que todo el mundo debería empezar a entender. Y no es súper difícil, no es muy difícil empezar porque es una capacidad técnica. El desafío realmente empieza con la escalabilidad. Entonces, si usted está empezando a pensar en esto y tiene diferentes áreas que quiere explorar, pero quiere construir realmente un caso de uso relativamente tangible en torno a un modelo o construir un caso de uso en torno a esto, yo le diría, empiece con el socio correcto, entienda cuáles son sus opciones para autocustodia, cómo funciona este modelo y luego, en la medida en que busca escalar, si no se siente cómodo gestionándolo usted mismo, si tiene los recursos, las capacidades, el conocimiento, puede participar con un socio, con diferentes proveedores de servicios, incluyendo los custodios específicos que se centran en funciones cripto. Y lo que diría ahí es, como en cualquier proceso de selección de proveedores, antes de seleccionar el proveedor correcto para su proyecto, para su escalabilidad, su negocio Web3, debería estar en una posición en la que esté informado. Y la mejor manera de informarse es pasar a través de los casos de uso, entender cómo funciona, entender el concepto de autocustodia y lo que implica antes de delegar esa responsabilidad a un proveedor. Sí, y de manera similar, ¿qué ves en términos de cuando quieren acceder a, digamos, DeFi? Alguien que está empezando, ¿les recomiendas que vayan directamente ahí o que utilice una plataforma centralizada que les permita empezar a probar un poquito, poco a poco? Bueno, diría que tiene dos partes, ¿no? Les diría que empiecen a experimentar de manera directa, empiecen a construir su conocimiento y entender los casos de uso. Háganlo a pequeña escala, no se exponga a una gran cantidad de riesgo. Inténtelo a escala más pequeña con el panel correcto, entendiendo cómo funciona. Y
y luego podemos empezar a mirar, bueno, ¿cómo hago para multiplicar esto por 10, 100? ¿Y qué tipo de servicio necesitaría para poder hacerlo de manera segura? ¿Qué tipo de alianzas? ¿Qué tipo de partnerships? Porque como con todo, con DeFi, todo lo que se genere, va a haber ciertos riesgos que deben ser gestionados. Estas redes son bastante tumultuosas, son complejas, con el tema de, hay cierta complejidad, por ejemplo, en el precio y demás, así que es importante tener cuidado con eso. Y hay formas de hacerlo hoy en día. Hay entidades que prestan sus servicios de manera centralizada, hay otras entidades que van a ofrecer los servicios de manera descentralizada, donde es realmente un smart contract el que está gestionando esos riesgos dependiendo de actividades monetarias. Y en general diría que desde la perspectiva de gestión de tesorería es importante que si está operando una tesorería sobre en un activo que naturalmente sea inflacionario, donde todos esos activos son así, inflacionarios, debería poder proteger su valor. Así que va a tener que desplegar esos activos para generar un cierto tipo de generación o producción para poder contrarrestar ese tipo de acción inflacionaria. Y eso va a ser parte de su estrategia de gestión de tesorería. Y entonces va a poder desplegar esas tácticas para poder entender cómo funcionan y luego va a poder encontrar los socios correctos o los aliados correctos. Y tú hablaste algo de esto, pero creo que voy a hacer la pregunta de todos modos porque se relaciona con lo que hace Ledger. Pero ¿cuáles son las mejores opciones para guardar las claves de una compañía sin depender de una sola persona? Hay múltiples modelos en torno a eso. Entonces, el riesgo más importante que para el que vemos en este momento soluciones es precisamente la concentración de riesgo. Si lo piensas de esa forma, estas llaves son valores hexagesimales controlados por computadores. Son una serie muy grande de valores hex que son almacenan y deben ser protegidos y deben ser privados. En general, estos van a estar almacenados en computadores y tradicionalmente el problema es que si usted lo almacena en un computador y ese computador tiene sus llaves, usted tiene que físicamente asegurar esa máquina con todo, porque si alguien asume el control o toma control de esa máquina de una manera centralizada, se pueden llevar sus llaves y pueden entonces extraer su valor. Ahora, para prepararnos para eso, hay muchos modelos. Muchos blockchains ofrecen capacidades multi-sig, multi-signature, multi-firma, que permite que no se tenga una única llave en una máquina, sino partes de esa llave en una máquina y la necesidad de que diferentes máquinas lleguen a un consenso para firmar una transacción. Y ahora también hay capacidades MTC que les permiten también de una manera, un modelo un poquito diferente, que es más agnóstico de redes, distribuir el payload de la carga en diferentes servidores, donde los servidores tienen que firmar las transacciones para hacer que sean que sean autorizadas para la red o publicadas en la red. Hay diferentes modelos, esos son diferentes modelos que justamente abordan ese tema de concentración de riesgo, donde pues, pasamos de un solo usuario, se necesita para una transacción, a múltiples servidores, pero realmente no solucionan el tema de donde vemos la mayoría de los modelos de riesgo en torno a cripto. Si usted sigue las noticias, es muy poco común que usted escuche que alguien asumió control físico de las llaves y las sacó del servidor y que pudo extraer valor de la red. Lo que se ve generalmente es un ataque de ingeniería social, de phishing. Entonces usted está firmando algo que es muy diferente a lo que se le presentó en el navegador, en el teléfono, o alguien lo llama y crea un conjunto muy interesante de circunstancias donde usted comparte ciertas piezas de información o firma diferentes cosas a través de esa interfaz. Lo que no es tan diferente a los vectores de riesgo que hemos visto en modelos más tradicionales de hacking. Y en MPC y Multisig no hace nada para poder compensar ese tipo de errores. They don't have intelligence built in. They will Porque los sign. servidores no tienen inteligencia construida. Ellos firman las cosas que se les mande y lo hacen ciegamente. Y lo que Ledger hace fundamentalmente con esas capacidades es algo que llamamos what you see is what you sign, lo que ves, lo que firma. Y lo hace en un dispositivo seguro. Entonces, si un atacante, alguien que hiciera un ataque malicioso, pudiera ponerle malware en su teléfono y le estuviera presentando información falsa que usted pensaría firmar por cualquier razón, el dispositivo mismo le diría que esta información no es lo que se está firmando.
es una transacción diferente. Así que usted tiene esa última milla de defensa en un dispositivo seguro y el dispositivo no va a poder ser atacado. El dispositivo no está en la internet hasta el momento en el que firma la transacción. People saying Creo que es una manera perfecta para cerrar, porque tengo una cantidad de preguntas, de gente que está preguntando si va a tener descuentos para comprar el Nano Ledger, siendo parte del curso. Entonces, si tienes algo, por favor, déjamelo saber y yo lo comparto con todo el mundo. Pero, Alex, esto fue realmente muy importante, fue muy bueno. Y como lo mencionaste, muchas de las cosas que estamos viendo en términos de amenazas al ecosistema son de ingeniería social y tener la infraestructura actual o correcta, perdón, para asegurar que se puedan ver los ataques y que puedan protegerse del riesgo. Y Ledger juega una parte muy importante en esto. Así que gracias por pasar tu tiempo con nosotros. Vamos a compartir las diapositivas y vamos a compartir la grabación de la sesión. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros en esta sesión. Excelente. Ha sido un placer estar con ustedes. Muy buenas preguntas y muchas gracias por estar aquí. Gracias.